Quiero introducir el tema diciendo que entre las preocupaciones más recurrentes que nosotros observamos en las iglesias locales en nuestro tiempo está la de cómo podemos influir en el mundo hasta poder incluso transformar nuestra sociedad en algo hermosamente mejor a lo que tenemos hoy. Perdón. La respuesta parecería ser obvia entre creyentes, ¿verdad? Pero no es obvia para incluso muchas iglesias donde en teoría se debería predicar a Jesucristo. Hay una cantidad de respuestas que se dan en este punto. Por ejemplo, se dice que para que la iglesia pueda influenciar en el mundo se debe aumentar la labor social, es decir, hacer unas especies de brigadas, llevar comida a los pobres, realizar campañas médicas, incluso participar en política de forma decidida, crear partidos, abrir hospitales, escuelas, universidades, brindar un mensaje de superación y realización personal y otras más que nosotros podíamos mencionar. Pero, ¿qué enseña la Biblia que debemos hacer para transformar el mundo? Y una segunda pregunta es, ¿de qué forma quiere el Señor cambiar la sociedad en la que vivimos? Son preguntas que van juntas, porque a veces diera la impresión de que se quiere cambiar el mundo, pero ¿hacia dónde? ¿De qué manera se quiere construir el mundo? Y no se tiene en cuenta lo que Dios dice de cómo quiere que sea el mundo. Entonces, puede ser que se esté errando en la visión que tenemos sobre el Evangelio. Y es por eso que el día de hoy deseo compartir el sermón que lleva por título El poder de la iglesia en la transformación del mundo. Y el texto que hemos seleccionado, que sirve de base para nuestro sermón, es Hechos capítulo 19, del 8 al 20. Y aquí vamos a ver cómo Dios ha entregado un poder enorme, pero casi desconocido a su pueblo. Y para llegar a muchos, que podamos entender cómo se transforma la iglesia, cómo se transforma el mundo a través de una iglesia. Veamos entonces, leamos el texto base, voy a leer en Reina Valera 1960. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En el texto que acabamos de leer, observamos en primer lugar que el apóstol Pablo predica el evangelio de Cristo inicialmente a los judíos, pero luego que estos no creen y resisten el evangelio, se va hacia los gentiles, pero antes toma a los que han creído y los separa del resto de los hombres, y una vez son identificados, se les consolida enseñándoles la doctrina del evangelio de Jesucristo, para que estos nuevos creyentes permanezcan afianzados en la fe y creciendo en la gracia del Señor. En segundo lugar, vemos que la iglesia sufre o pasa por una dura resistencia por parte del mundo y del mismo diablo, pero los verdaderos hijos de Dios van a sobrevivir a este ataque, mostrando que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Finalmente, observamos la transformación de los creyentes siendo testificada en medio del mundo. Esos 3 puntitos sencillos los vamos a ver en nuestro sermón dominical de hoy, y vamos a iniciar hablando del poder de la iglesia en la transformación del mundo, la separación y consolidación de los discípulos. Nosotros vemos algo que podemos definir como circunstancial. Sí, en la providencia de Dios. No hay eventos circunstanciales, pero desde nuestra perspectiva, como vemos el mundo, podemos ver que circunstancialmente Pablo en su formación rabínica llegaba primero a las sinagogas y predicaba a Cristo en medio de las sinagogas. Y aquí en Asia Menor, recordemos, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor, y él llega a aquel lugar en este momento histórico. Los judíos habían salido de todo su territorio, de esa pequeña provincia, y habían llenado todas las costas mediterráneas, habían plantado sinagogas alrededor de todo el Mediterráneo, y lo que nosotros alcanzamos a ver es que había sinagogas que eran muy rigurosas para aceptar a los gentiles dentro de ellas, pero había otras que no eran tan rigurosas, y lo que alcanzamos a ver es que las sinagogas allí en Asia Menor y probablemente en las provincias de Macedonia y Acaya no eran tan rígidas y permitían que los gentiles se congregaran y aprendieran de alguna manera la palabra de Dios. Pablo también, en obediencia al Señor, se había dirigido primero a esos judíos en las sinagogas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y había predicado el evangelio, pero esta religión tradicional no se iba a caracterizar por la aceptación del evangelio de Jesucristo de forma amplia, sino que siempre iba a haber una fuerte resistencia al reino de Dios y su mensaje. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí que se me antoja saludable por algo que ocurre en la actualidad, y es como ese movimiento de querer retomar las raíces judías del evangelio. Y entonces no es que Pablo lo hacía, Pablo iba primero a las sinagogas, el evangelio debe ser predicado a los judíos. No, cuidado, ese es el momento histórico. Por favor, veamos eso es un momento histórico. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a los nuestros, a los que tenemos al lado, a los de nuestra casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Cierro el paréntesis. Bien, entonces encontramos que la Biblia nos enseña que durante 3 meses Pablo estuvo discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y esto es bien interesante lo que aparece en esta parte, porque nos menciona discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué aparece la expresión reino de Dios? Y nuevamente tenemos que asociarlo a todo el contexto de los judíos. Los judíos habían perdido toda independencia. Roma los dominaba y ellos tenían cierta autonomía en la elección de sacerdotes menores, en algunas penas que podían imponer, en presentar los sacrificios en los días que la ley se los dictaba. Pero todas estas tradiciones a las que ellos todavía estaban atados
no les permitían ver la obra redentora de Cristo. Es decir, ellos tenían cierta independencia, pero ni siquiera tenían verdaderamente un rey, porque el rey que estaba era un rey usurpador. Era Herodes y la descendencia de Herodes, y a nivel de imperio romano estaban siendo dominados también por los romanos. Entonces lo que vemos aquí es que Pablo se presenta con el mensaje del reino, pero un mensaje del reino es del evangelio. Es decir, el evangelio sabemos que tiene el mensaje de salvación, presenta el llamado al arrepentimiento y a creer en Cristo como Señor y Salvador, pero también es un mensaje de señorío. El evangelio es un mensaje de señorío donde cuando se predica el evangelio se exige la rendición a Cristo. Cada uno de nosotros estamos llamados a rendirnos a Cristo. Esto es parte de la transformación del mundo. El mundo solo podrá ser transformado si el mundo se rinde a Cristo. Y lo que hace el avance del reino es que cuando nosotros llevamos la bandera de Cristo, lo que mostramos es esto: Cristo es el Mesías, Cristo es el Rey. El hermano Danilo ahora mismo nos hablaba sobre el libro de Mateo, el inicio, que empieza libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, lo cual introduce en el Nuevo Testamento el reino, lo cual no es un concepto sino una realidad que va a ir desde el principio de Mateo hasta el final de Apocalipsis, y si lo perdemos de vista podemos perder la interpretación correcta del Evangelio, porque podemos terminar siendo hombres suplicantes en vez de mostrar el reino de Cristo, y con eso debemos tener muchísimo cuidado. Ahora, este mensaje, ¿cómo creen ustedes que cayó en medio del judío que estaba en la sinagoga y que tenía un nacionalismo en su alma, en su corazón, y que defendía esa religión? Y lo que voy a decir lo digo con plena responsabilidad: esta religión muerta, ineficaz, incapaz de salvar. Es evidente que no lo recibieron bien. Dirían: ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este Cristo que exige la adoración? ¿Quién es este Cristo que nos llama a que solamente confiemos en Él para salvación? ¿Quién es este Cristo, el Hijo de Dios, que afirma Pablo que es la única esperanza para nuestra vida? Pues este Cristo es el Salvador del mundo. Y Pablo lo presentaba de esta manera como el Salvador del mundo. Y los que entendieron que Cristo es el Salvador del mundo, comprendieron que no había nada de más valor que Cristo. Y el mundo en el que estaban empezó a ser transformado para ellos y para su gloria. Ahora, me llama la atención que dice el versículo al final del 8, cuando habla de discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Más adelante en el 9 dice: se apartó Pablo y separó los discípulos, discutiendo cada día en la escuela uno llamado Tirano. Pablo no se quedó allí tratando de transformar la sinagoga en una iglesia cristiana local. Pablo no siguió insistiendo sobre ellos. Pasado un tiempo prudencial, aquí fueron 3 meses, Pablo le dice a los que han creído y a los demás, dicen: ¿saben qué? Vámonos, porque ya los demás no van a creer. Es necesario que salgan de acá. Y se produce una ruptura saludable entre creyentes e incrédulos, sean judíos o gentiles. Todo el que abrazó la fe en Jesucristo se fue con Pablo. ¿Y a dónde marcharon? Pues a una escuela pagana, de un tal Tirano, y seguramente allí daban clases de filosofía y otras cosas, otro tipo de clases, y es probable que uno de los salones le fuera cedido a la iglesia cristiana naciente en ese momento. El horario es lo más interesante: de 11 de la mañana, probablemente la hora de almuerzo, hasta pasada las 3 de la tarde, la hora de la siesta. Y sobre esto comenta el evangélico Trenchard: en el mundo grecorromano abundaban centros sociales provistos de baños públicos, con sus salas para gimnasia y también con aulas para la enseñanza, donde conferenciaban filósofos o daban lecciones de matemática a los maestros.
Un tal tirano dirigía uno de estos establecimientos, utilizándolo sin duda desde temprano por la mañana hasta las 11, cuando sus clientes o alumnos irían a sus casas para comer y luego echar la siesta. No tendrían inconvenientes, pues, en ceder a Pablo y a los hermanos el uso de su escuela durante las horas cuando normalmente no se aprovechaba. Hasta aquí la cita. Este horario debía ser por lo menos complicado. ¿Por qué? Bueno, yo soy de la costa norte, creo que se nota en mi acento. Y por lo general las ciudades costeras son calurosas aún en aquellos lugares donde hay estaciones. Es decir, en verano o primavera siempre hay un clima más cálido que al mezclarse con cierto tipo de alimentos a esta hora producen sueño. Éfeso estaba en lo que actualmente es Selçuk o Selçuk, Turquía, y allí seguramente también tenían el mismo tema de que almorzaban, caían en sueño, pero estos hermanos, aunque parezca una nota menor, sacrificaban ese tiempo de sueño para conocer al Señor. Llama la atención. La cultura griega, ahora, no estoy hablando solamente de la identificación académica, filosófica, no, que son hedonistas, epicúreos, no, sino que la forma de vida del griego en general era así, del griego libre. Trataba de sacar placer en todo, y seguramente los que habían creído estaban sacrificando realmente algo de lo que era apreciado para ellos, tal vez su descanso, para conocer un poco más al Señor Jesucristo. Ahora, quiero cerrar este primer punto con una primera aplicación, pero pensando en que estamos hablando en esta primera parte sobre la separación que ocurre entre el creyente y el impío, entre el mundo y la iglesia del Señor. Y es que muchas veces nosotros, y hablo a los reformados, compartimos el Evangelio con personas de otros trasfondos. Sí, nos pasa muy común, incluso algunos van a nuestras casas, les compartimos las doctrinas de la gracia, les compartimos algo de eclesiología, y estas personas se dan cuenta que algo muy malo está ocurriendo en su iglesia. Creo que todos o la mayoría de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencias. Y viene la pregunta del millón: hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que en mi iglesia esto, en mi iglesia esto otro, donde yo estoy, yo amo profundamente a los que están allí está mi familia, mis amigos. ¿Qué debo hacer? Y a veces aparece una actitud un poco condescendiente de nosotros. No te preocupes, todavía no. Lo que pasa es que mira a ver qué puedes hacer. No, yo creo que Dios no nos ha llamado a eso, y me baso en el ejemplo de Pablo. Separó los que habían creído de los que no creían. Separó una cosa de la otra. Y si en una iglesia no se está enseñando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey, y el único evangelio que conocen es el evangelio del dinero o el evangelio que gira alrededor de nosotros mismos, no tiene ningún sentido que esa persona permanezca allá. Dígale sin miedo: huye de ese lugar. ¿Quieres transformar tu vida? ¿Quieres transformar el mundo? No puedes seguir allí. Tienes que salir de allí. Escapa por tu vida a una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios, donde te discipulen, porque esto es lo que hace una iglesia de verdad. Una iglesia de verdad discipula, con muchos nombres: discipulado básico, amén, doctrina, seminarios, son discipulados avanzados, pero son discipulados, porque seguimos aprendiendo. No, a veces se nos llena el pecho: estoy haciendo una maestría en divinidades. Qué bueno, te estás discipulando más avanzado, pero estás discipulándote, porque nunca dejamos de ser discípulos de Cristo. Pero ahora viene un segundo punto que es importante en este sermón: el poder de la iglesia en la transformación del mundo, y es la resistencia del mundo y del diablo. Y voy a repetir los versículos del 11 al 16. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Una nota sobre esta parte, y vuelvo y cito al evangélico Trenchard, dice: Éfeso era ciudadela de Satanás, no solo en lo que se refiere al templo de Diana y a las nefastas obras asociadas con él, sino también por ser la escuela y sede más notoria de artes mágicas en el oriente del imperio. En tal ciudad, el enemigo podía desplegar imponentes fuerzas del mal en contra del evangelio, además de utilizar el odio fanático de los judíos incrédulos. Ahí se cierran las comillas. Desde los 2 primeros versículos que nosotros vimos, observamos que algunos estaban endurecidos. Dice la palabra, de hecho, creo que el griego koiné que se utiliza ahí es escleros, de donde está arteriosclerosis, cuando se endurece una vena. Y es bastante gráfico. El corazón de estos hombres se había endurecido y eran tan abiertamente incrédulos algunos de los judíos que llegaron a maldecir el camino de los creyentes. Esto es ciertamente una actitud perversa, hostil, contraria a la fe y que muestra un odio por la sola persona, por el creyente. Estaban maldiciendo el camino del Señor Jesucristo. Ya en ese momento era evidente que los creyentes no podían permanecer aquí. Aquí hay un rechazo marcado a la iglesia del Señor. Ahora, si nosotros seguimos leyendo todo este capítulo 19, nos vamos a encontrar más adelante que un tal Demetrio provoca todo un revuelo en Éfeso, incluso lleva ante las autoridades a los cristianos para tratar de que sean condenados o expulsados porque estaban perdiendo su dinero. En toda la antigüedad nosotros vemos que juntamente con el avance del evangelio va a haber un rechazo al evangelio. Muchos van a creer en Cristo. ¿A quiénes? Aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nuestros corazones van a ser blandos, van a ceder ante el Señor, se van a postrar, van a reconocerlo como Rey. Pero aquellos que no, es evidente que los van a rechazar. ¿Hasta qué punto? Pues recuerden que en la antigüedad por lo menos hubo 3 persecuciones. Voy a decirlas no en su orden, la de Domiciano, Diocleciano, Vespasiano. Persecuciones generales, otras persecuciones menores dentro del Imperio Romano, solo por citar en la antigüedad, pero eso no terminó allí. Cuando aparece el comunismo instaurado en el mundo, después de la revolución bolchevique de 1917 en la antigua, lo que llegó a ser la Unión Soviética, se persiguió duramente por todos estos países cualquier rastro de evangelio. Y más adelante, cae la cortina de hierro en 1991, pero en países como Corea del Norte o hoy en día Nicaragua siguen persiguiéndose el evangelio. Los países islámicos, no, se sigue persiguiendo el evangelio en los países islámicos. Y alguno podrá decir, bueno, en Occidente somos reyes porque no se persigue el evangelio. ¿Y qué pasa con los movimientos actuales de marxismo cultural, los movimientos woke y progresistas? Es evidente que quieren desaparecer de sobre la faz de la tierra el evangelio. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hizo Dios en aquel momento? Y si Dios está haciendo algo en este momento, porque nosotros vemos muchas veces que la iglesia es perseguida y parece que es casi barrida, casi destruida.
¿Qué hace Dios en estos momentos? Bueno, Dios manifiesta su poder de una manera maravillosa y clara. En la antigüedad, dice el texto que leímos, que Dios hacía unos milagros sorprendentes por manos de los apóstoles, y en particular por manos del apóstol Pablo. Dice que aún llevaban los delantales con lo que él se secaba el sudor, y lo ponían en algunos enfermos y eran sanados. No había nada mágico en los delantales, ni en la toalla con que se secaba Pablo, y mucho menos en su sudor. Pero ¿qué observamos allí? El poder de Dios actuando para mostrar, para validar las credenciales de aquellos que Él había enviado como avanzada del reino de los cielos en medio del mundo. Esto es lo que nosotros estamos viendo para manifestar el poder de Dios en una sociedad totalmente pagana. Y es lo que alcanzamos a ver. Hay una intervención sobrenatural de Dios. ¿Hasta qué punto es sobrenatural? A.T. Robertson dice que estos poderes no son de los que sucedían por casualidad, hablando de la providencia de Dios, que no eran ordinarios, sino que todos los milagros eran sobrenaturales y estaban fuera de lo ordinario. ¿Cuál era la diferencia según A.T. Robertson? Que estaban ocurriendo con mucha frecuencia en aquel lugar. Estaban pasando, y termino la cita allí. Pablo hacía sanidades, llevaban los paños, la gente se levantaba, y el Dios del cielo estaba diciéndole a la sociedad pagana que Él estaba presente en medio de ellos, a través de esta iglesia incipiente, transformando el mundo. Mire esto, transformando el mundo. Pero se levantaban también en contra de la fe los incrédulos y los imitadores. Recuerde algo, siempre que la iglesia se va expandiendo, siempre que la iglesia va creciendo, aparece la imitación o la suplantación de la iglesia. Aquí aparecen 7 vagabundos. La palabra que usa vagabundo no es una expresión mía. Sí, 7 exorcistas, él usa un nombre, sí, ambulantes. La traducción correcta sería 7 exorcistas vagabundos, hijos de un tal Exeba, que por cierto, en ninguna genealogía judía aparece que este tal Exeba haya sido padre o sumo sacerdote o perteneciente a las castas judías. Lo más probable es que haya sido hijo o nieto de algún judío y se puso una kipá y un talit, estoy exagerando. Y entonces esta persona salió a decir que él era alguien importante dentro de los judíos, pero sus 7 hijos sí andaban engañando a la gente, diciendo que ellos echaban fuera demonios, y resulta que cuando intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, el endemoniado saltó sobre ellos y los hizo pasar un gran susto y una gran vergüenza. Matthew Henry dice sobre esto: el espíritu maligno no dio ningún valor al nombre de Jesús pronunciado por quienes eran extraños al Evangelio y a la gracia de Jesús. Claro, acuérdese de algo: no se puede transformar el mundo con el Evangelio si no somos cristianos. Esto es demasiado importante para nuestras vidas. Ahora, yo entiendo que el mundo trate de instrumentalizar la fe. Maquiavelo, hablando sobre la religión, dijo, por favor, voy a parafrasearlo: los gobernantes de las naciones no deben levantarse contra las creencias de las personas, sino que deben adaptarse a ellas y deben utilizarlas para gobernar. Es por eso que nosotros vemos en todas las campañas presidenciales que el candidato recibe a Cristo en la mañana, en la noche comulga en la iglesia católica y al lunes siguiente está con los chamanes. Justamente por eso, una manera de instrumentalizar la religión. Pero la iglesia no está llamada a seguir el juego del mundo y de los paganos, sino a separarse del mundo
Porque la iglesia no es poderosa porque podamos tener representatividad en la presidencia, en el Senado, en la Cámara, en las alcaldías, en las gobernaciones, sino que la iglesia es poderosa porque Cristo el Señor es tanto su mensaje como la fuente de poder. Porque el Evangelio de Cristo es verdad y es la única palabra que transforma el corazón y el alma del hombre para que el hombre a su vez pueda transformar familia y sociedad para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver. El mundo tiembla cuando hay una iglesia poderosa, y no me refiero solamente a una iglesia grande, gloria a Dios por las iglesias grandes, sino cuando hay una iglesia poderosa en palabra, en santidad, en poder de Dios, en una vida transformada por Cristo. Cuando el mundo ve a esa iglesia, el mundo de alguna manera siente hasta algún tipo de admiración por la iglesia. ¿Quiere una prueba bíblica? Moisés, estoy citando el Antiguo Testamento, Moisés llega donde el faraón y los que están alrededor de faraón, dice la Escritura, que admiraban de muchas maneras a Moisés, lo consideraban un gran hombre. Y si pasan los años, el mismo Pilato admiraba a Jesucristo, quería conocerle por lo que habían hablado de él, pero la admiración no basta, la admiración no basta. El mundo puede llegar a sentir por la iglesia esa admiración, el efecto santificador de la iglesia. Claro, muchos llegan y se sorprenden, se puede percibir, pero recuerden que tal efecto es aún peligroso para aquellos que lo perciben y no se convierten, porque es una marca terrible en su propia condenación. Ahora, cerrando este segundo punto, quiero hacer otra aplicación, y es que es importante recordar que la sociedad occidental en la que vivimos fue construida sobre los valores cristianos, sobre valores cristianos. Sin embargo, una gran parte de esa construcción fue hecha por hombres que imitaron los valores del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando se imita a Cristo, pero sin tener a Cristo? Pues ese modelo está condenado al fracaso. Sí, al fracaso. Y toda iglesia que imite los valores del reino, pero no tiene a Cristo, está condenado al fracaso y no podrá transformar el mundo. La iglesia está llamada a testificar del señorío de Cristo en medio de un mundo ambicioso y alejado de Dios. Pero ahora ocupémonos de nuestro último punto a tratar, el poder de la iglesia en la transformación del mundo, los resultados visibles como testimonio ante las naciones. Bien, a partir del versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es necesario que la obra de la iglesia sea una obra verdadera. ¿Y cómo inicia esa obra? Con una predicación genuina de la palabra del Señor, puesto que el mensaje del reino es el que cambia el corazón debido a la acción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en los redimidos. No es posible negar cuando una persona ha sido regenerada por Jesucristo, cuando una iglesia ha creído en el Señor y las familias glorifican a Dios y dan testimonio de fe. Pero hay una segunda negación, y es que no es posible cambiar la sociedad en la que vivimos tomando prestado los valores del reino al tiempo que negamos al Rey.
Recuerden que aquí claramente el apóstol Pablo en el versículo 8 nos dice que anunciaba el reino de Dios. Es decir, la avanzada del rey. El rey se ha acercado, el rey ha llegado, el rey gobierna, el rey es el Salvador. Es lo que está predicando la palabra, lo que predica el apóstol Pablo en este momento. Nosotros que necesitamos transformar nuestra localidad, nuestra ciudad, nuestra nación, el mundo, prediquemos a Jesucristo como la única esperanza para el hombre. Solo así veremos la sociedad transformada. ¿Y cómo vemos que se estaba transformando la sociedad? Recuerden, sociedad pagana, sociedad idólatra, sociedad diabólica. Era lo que estábamos viendo. Y dice que muchos que habían creído se acercaban y confesaban, daban cuenta de sus hechos. Eso no es algo menor. Porque este pasaje que va concluyendo no hace mención, ni más adelante va a hacer mención sobre una conquista material de las estructuras del gobierno imperial, ni tampoco hace mención de la relevancia social de la iglesia. Somos una iglesia relevante, importante, ubicada en la capital de la provincia del Asia Menor, en Éfeso. No. ¿Cuál es el énfasis del texto? Que Cristo ha transformado los corazones, que Cristo ha salvado, que Cristo está salvando. Y esto es evidente, llegan y confiesan sus pecados y dan cuenta de sus hechos. Esto es arrepentimiento y fe. Ellos habían sido convertidos. Seguramente había algunas situaciones puntuales que requerían confesiones públicas. Porque sabemos que todos los pecados no se confiesan públicamente, sino había situaciones particulares y por esa razón creo que lo que se describe en los demás versículos nos ayuda a entender. ¿Qué pasó? Que había muchos que practicaban magia, tenían libros, tenían todo eso escondido y lo que estaban diciendo es: a partir de ahora pertenezco a Cristo porque Él me ha salvado y todo lo que tenía lo tengo por basura. Me llama la atención una cita de Harrison que dice que en la antigüedad se creía que los secretos mágicos perdían su poder cuando se declaraban en público. Seguramente esa no era la razón por la cual confesaban, pero algo tenía allí. Lo que vemos acá es huellas del arrepentimiento verdadero. Estos hombres practicantes de la magia, llevaban lo que A.T. Robertson traduce como la Efesia Gramata, que eran unos pergaminos, frases mágicas anotadas que costaban mucho dinero. Y todos estos hombres tomaron aquello que idolatraban y lo llevaban a quemar. Y me parece que no es anecdótico el hecho de que se hable de un precio de 50,000 piezas de plata en contraste con lo que ellos habían abrazado. Es decir, ellos estaban diciendo: lo que yo tengo no vale nada al lado de Cristo. No solo veían a Cristo como lo más valioso del universo, sino que veían en Cristo a alguien más valioso que el universo. Lo que estamos viendo es realmente glorioso. Y cuando uno ve este contraste, les decía que no es fácil calcular cuánto dinero es en la actualidad. No. Algunos dicen, no, eran $100,000, algunos dicen, no, eran $2 millones. Hay un rango grandísimo de precio. Eso no es lo importante. Lo importante es que el autor está diciendo que lo que era de valor para ellos, estuvieron dispuestos a dejarlo. Yo me ponía a pensar, aunque es totalmente distinta la situación en temas de valor, si nos dijeran hoy en día, quema tu biblioteca. Quema tu biblioteca. Nuestra biblioteca es cristiana, naturalmente, pero lo que estamos viendo acá es esto, es que el valor monetario de la creencia había sido puesto a prueba. El valor monetario de la creencia había sido puesto a prueba. ¿Y sabe algo? Estos creyentes la pasaron de forma visible. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Cristo había transformado sus corazones. Cristo había transformado su vida. Cristo había cambiado su forma de pensar.
les había concedido arrepentimiento y fe. Y si usted recuerda, si estos creyentes efesios fueron realmente transformados en su manera de pensar, yo diría que sí, muchísimo. La carta que les escribe Pablo a ellos no es una cosa básica, no es una tontería. Predestinación, gracia, unidad de la iglesia, guerra espiritual. Es decir, todos los temas que presenta Pablo a la iglesia de Éfeso son temas realmente elevados, complejísimos, que nos indican que no solo había actuado en el arrepentimiento y fe, sino en la formación y en la transformación del pensamiento y del corazón. Y estos hombres pudieron abrazar de todo corazón la fe. Pero aquí viene una tercera aplicación de este tercer y último punto antes de concluir. Y es que si hemos sido llamados por el Señor, ¿qué estamos dispuestos a dejar? Es una buena pregunta, porque cada uno tiene su propia valoración de lo que es importante. Pero para que usted valore mejor las cosas, quiero recordarle lo que hace un momento acabo de decir. El Cristo en el que hemos creído es más valioso que el universo. Bien, en nuestro sermón dominical de hoy llamado El poder de la iglesia en la transformación del mundo, 3 puntos fueron expuestos así. El poder de la iglesia en la transformación del mundo, la separación y consolidación de los discípulos, versículos 8 al 10. Segundo lugar, la resistencia del mundo y el diablo, versículos 11 al 16. Y en tercer lugar, los resultados visibles como testimonio ante las naciones, versículos 17 al 20. Reflexiones finales para los no creyentes. Muchas veces tú que aún no crees en el Señor, puedes pensar que el mundo sería mejor si es transformado a tu imagen y tu pensamiento, pero nada más alejado de la realidad. Lo que necesitas saber es que Dios ha decidido transformar al mundo a través de Jesucristo, a través de la iglesia. Por lo tanto, la única forma posible de transformar el mundo es creyendo en Cristo. Pero esa transformación empieza por ti. Abraza a Cristo como Señor y Salvador. Y una vez Dios te dé vida, los tuyos, tu familia, podrán ver que tienes vida. Y desde allí empezarán a cambiar todas las cosas. Ven a los pies de Cristo. Pero para los creyentes, amados hermanos de Decisión Jesús, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hemos sido injertados en Cristo y nuestras vidas no pueden permanecer inmóviles e indiferentes ante un mundo que se cae a pedazos. Nuestro deber de hijos del Padre Celestial es proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo para que todos aquellos que han sido ordenados para salvación, para vida eterna, vengan a los pies del Señor Jesucristo y todo el mundo que lo rodea sea transformado para gloria de Dios. Amén.